Se dice que la ciudad de Capernaum fue la ciudad en la cual Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio. En Capernaum, el Señor predicó uno de los sermones más extraordinarios que alguna vez se hayan pronunciado. Allí nosotros encontramos el famoso sermón de la montaña y las famosas bienaventuranzas. ¿Qué fueron las bienaventuranzas? ¿Qué son las bienaventuranzas? El Señor Jesús manifestó en pocas palabras cuáles son los requerimientos del reino de los cielos. Cuando nosotros analizamos cada una de las bienaventuranzas, encontramos que el Señor Jesús fue gradualmente mostrando cómo es que un cristiano debería ir creciendo en su experiencia para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Qué hermoso es poder analizar las bienaventuranzas. Hemos visto en el video anterior justamente la explicación de lo que el Señor Jesús solicita. Por eso es tan importante no solamente leer, sino entender lo que significó cada palabra que salió de la boca de Dios. Mis amigos, vale la pena comprobar que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que Jesús es el centro del Evangelio y que no hay salvación sin Él. Gracias debemos dar a Dios por eso. Bueno, lo que vamos a tratar aquí en esta siguiente conferencia es acerca de un defensor para nuestro tiempo. Y esta ilustración nos hace pensar con las tablas de piedra y el dedo de Dios en el fondo. Bueno, en Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, él le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos y los escribió con su propio dedo. En Éxodo 32, verso 16 dice: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. De hecho, solo hay 3 veces en la Biblia cuando Dios escribe, y en esas 3 ocasiones escribió con su dedo. Esta vez, Éxodo 32, versículo 16, Dios escribió los 10 mandamientos sobre piedra con su dedo.
Jesús escribió en la arena, ¿con qué? Con su dedo. Y cuando Babilonia estaba a punto de caer, la mano escribió con el dedo, ¿en qué? En la pared. Así que es fascinante. Dios mismo escribió 3 veces y cada vez fue con un dedo, con su dedo. Y cuando Moisés rompió estas tablas porque el pueblo de Dios se había idolatrado mientras él estaba en el monte, Deuteronomio 10, versículo 2 nos dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. Dios dice que escribirán en las tablas nuevas que quebraste y las pondrás en el arca. Así que las tablas del testimonio, conteniendo los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, fueron puestas dentro del arca. Ok, ahora vamos a definir el asunto del pecado. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Está claro? Si usted infringe la ley de Dios, entonces está cometiendo pecado. Así que si yo robara, ¿estaría transgrediendo la ley de Dios? Sí. Si hago cualquier cosa en contra de la ley de Dios, según la definición del Nuevo Testamento, entonces estoy pecando. Esto viene del Nuevo Testamento. A las personas les gusta decir, pero la ley era para el Antiguo Testamento. Pero la definición que acabamos de leer está en el Nuevo Testamento acerca de lo que constituye el pecado. Si vemos en un diccionario acerca de qué es la transgresión, es el hecho de actuar para transgredir, el acto de transgredir, el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Entonces, si va a transgredir, debe haber una ley. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Fascinante. Entonces, Adán y Eva tuvieron una ley. Deberían haber tenido una ley, si no, no hubieran transgredido. Ahora, ¿puede la ley de Dios cambiar? ¿Qué piensa usted? Está escrita en piedra. ¿Acaso eso no les dice algo? Está escrita en piedra. Ahora, el hombre puede cambiar leyes, pero la ley de Dios no cambia. Allá en Sudáfrica, de donde yo vengo, tenían leyes muy extrañas en nuestro país. Algunas leyes raras, y han sido cambiadas. En el pasado hubo una ley, por ejemplo, que se llamaba el acta de inmoralidad, y si un hombre blanco estaba en compañía de una dama negra, o viceversa, entonces eso era un problema. Podían ir a la cárcel. Hoy esa ley está anulada, y ya no es un problema. Entonces, ¿se dan cuenta? Usted puede remover la ley o para remover el problema, o si la ley permanece, y si usted la quebranta, usted es un transgresor, ¿correcto? ¿Sí o no? Bien, así que donde no hay ley, no hay transgresión. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado, la cual acabamos de definir en la Biblia, es la transgresión de la ley. Podemos leerlo. La paga de transgredir la ley de Dios es la muerte. De modo que ese es un asunto muy importante. Algunas personas dicen que no hay ley, que no podemos guardar la ley, pero la Biblia claramente nos enseña que si transgredimos la ley de Dios, entonces la paga del pecado será muerte. Ahora, el pecado nos separa de Dios. Leemos eso en Isaías 59, versículo 2. Por vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es importante. A algunos les gusta tornar esa definición de arriba abajo. Prefiero mantener la definición así como está en la Biblia. El pecado es la transgresión de la ley, y si usted peca, esto causa una separación. Así que hemos sido separados de Dios a causa del pecado. Pero hay una manera de resolver este problema, y esta manera es Cristo. Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que hay dos posibilidades. Adán y Eva pecaron, y la paga del pecado es muerte. Dos posibilidades. O eliminamos la ley, como en Sudáfrica, había una ley, y esa era una ley tonta, y entonces se anuló la ley. Ya no hay más ley, y si no hay más ley, entonces
entonces no hay más transgresión. ¿Tiene sentido esto? Así que si eliminamos la ley, eso arregla el problema. Entonces eres libre. Y todos los que estuvieron en la prisión por causa de actos de inmoralidad, según esa ley, se libraron. Ahí está. Ya no hay más ley. Entonces ya no hay más transgresión. Eres libre. ¿Hizo Cristo eso? ¿Puso a un lado la ley? ¿Sí o no? No. Vea lo que dice la ley. La ley dice, morirás. Pero Cristo pudo haber dicho, oh, hice una ley, pero esa es una ley muy dura para ustedes, así que quitamos esa ley. Pero Dios no cambia. Entonces aquí tenemos un callejón sin salida. La ley dice que tú seguramente morirás. Pero Cristo no trató este asunto livianamente. Si hubiera sido posible sacar la ley, entonces no hubiera sido necesario pagar la penalidad de la ley, ¿correcto? Bueno, correcto. Así que, en otras palabras, el hecho de que Cristo vino a morir significa que Él pagó la penalidad, ¿correcto? Entonces, ¿será que la ley todavía es vigente? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Algunas personas dicen que la cruz anuló la ley. Me gustaría decirles que la cruz garantiza que la ley siga vigente. La cruz es la garantía de que la ley sigue vigente. ¿Por qué? Si hubiera sido posible de sacar la ley, Cristo no hubiera tenido que morir. ¿Es correcto? Muy bien. Pondré enemistad, recuerda el texto, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15. Esta es la enemidad entre el diablo y Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2:8. Ahora, ¿confunden esos textos, sí o no? No, no confunden. ¿Puedo ser salvo guardando la ley? No. Porque soy salvo por medio de la gracia. Cristo pagó la penalidad por mí y murió por mí. Y por medio de la gracia soy salvo. Si acepto su don de salvación, soy salvo por la gracia. La ley no me puede salvar. La ley es solo algo escrito. La ley no es un medio para salvarme. La ley es solo un medio para decirme lo que es bueno y malo. ¿Tiene sentido esto? Bien. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo aquí? De ninguna manera. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí es que la gracia me salva y las obras no me pueden salvar. Pero el pecado no puede señorear, controlar sobre mí. Entonces, ¿qué? Así que, ¿acaso ahora puedo pecar, sí o no? De ninguna manera. La gracia establece la ley. Así que de ninguna manera puedo pecar. La gracia establece la ley. Miro a la cruz y dijo, increíble, Señor, ¿por qué tuviste que sufrir y morir por mí? Y el Señor dice, porque eres un transgresor y la ley requiere que mueras. Por eso yo pagué el precio por ti e hice justicia. La justicia se cumplió. La justicia se cumplió. Déjenme darles un ejemplo. Si usted tiene una pequeña hija, si tienen una hijita, y unos muchachos vienen y la violan, la pegan, la mutilan, la estrangulan y la dejan muerta. Horroroso. Y usted está destrozado, absolutamente devastado. Y va a la corte y el juez le dice, lo que hicieron no está bien, esos chicos, por favor, vean que no vuelva a repetir otra vez, váyanse. ¿Y cómo se sentirá? Estaría muy enojado, ¿verdad? Porque no hubo ¿qué? No hubo justicia. No hubo justicia para nada. Pero Dios es al 100% justo. Pero Dios también es al 100% misericordioso. Es difícil ser las dos cosas. Por eso Dios tomó sobre sí mismo la penalidad, pagó el precio y murió.
¿Él requiere tu muerte también? Ahora hay una pregunta difícil para usted. Claro que sí. Él requiere tu muerte. ¿Qué clase de muerte requiere? Él requiere la muerte del hombre viejo de pecado. De pecado. En otras palabras, el viejo tú debe morir y el nuevo tú debe renacer de la muerte en Cristo por medio de su poder y su resurrección. Y un nuevo hombre será transformado, es un hombre transformado. Y en Cristo caminamos este camino otra vez. Caminamos este camino otra vez. Y Cristo nos dará fuerzas para hacer lo que es correcto. Increíble. Tenemos una segunda oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad. Ahora sí, regresando al ejemplo, si este asesino, estos muchachos, están sentenciados a morir y se arrepienten completamente, y allí están, y alguien está dispuesto a cambiar el lugar con ellos, esas personas tienen una segunda oportunidad. ¿Qué harían estos hombres? ¿Saldrían a matar otra vez o quizás considerarían que se les ha otorgado una oportunidad? Y dicen, ahora tengo otra posibilidad, mejor camino correctamente. Por eso Dios prohíbe que la gracia anule el guardar la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, no seremos salvos por lo que hacemos de cosas buenas, porque por medio de la ley está ¿qué? El conocimiento del pecado, Romanos 3, 19 y 20. Así que la ley no puede salvarme, solo Jesús puede salvarme. Pero la ley puede decirme lo que es bueno o malo. Entonces, si yo sé lo que es correcto y no lo hago, ¿qué es lo que dice el texto? Entonces, ¿será para mí qué? Pecado. Bueno, entonces la ley me dice lo que es el pecado. Romanos 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice él? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabe? Es increíble cómo el pensamiento de Pablo se distorsiona sobre este punto en particular. Porque las personas creen que estamos bajo la gracia y la obediencia de la ley, eso es cosa judía. No. No. La Biblia enseña que estamos bajo la gracia y que las obras no nos pueden salvar. Podemos hacer todo lo justo, todo lo que queremos, pero si no aceptamos el regalo gratuito de la salvación que es en Cristo Jesús, no sirve a nada. Porque es solamente en una persona que hay salvación, en Cristo Jesús. Pero la ley me enseña lo que es bueno y malo. Y cuando yo vengo en armonía con Cristo, entonces yo guardaré sus mandamientos. Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Romanos 3, versículo 31. De manera de que la ley es verdad y es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Así que la Biblia claramente enseña que la cruz no sustituye la ley, sino que la establece. Establece la autoridad de la ley. Porque si hubiera sido posible sacar la ley, entonces Cristo no necesitaría haber venido a morir. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 1. ¿Al Espíritu le gusta el pecado? No. Al Espíritu no le gusta el pecado. Así que si usted está en Cristo y le dice al Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame lo que es bueno y lo que es malo, y a caminar en lo bueno, caminar en lo bueno. El pecado rompió la relación, y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer, les hizo túnicas de pieles y los visitó. Génesis 3, versículo 21. Ellos habían perdido la vestimenta de justicia, y Dios en su misericordia les dijo, te cubriré otra vez. Y Él les dio la promesa del Mesías, que los cubre de justicia, de su justicia. Entonces, el primer símbolo de la muerte era un animal que moría. ¿Correcto? Sí. Un animal murió y se convirtió en el símbolo en que Cristo moriría por nosotros. Bueno, ahora miremos a otra ley, la cual es llamada la ley ceremonial, y esta incluía a todos los festivales, las reglas y regulaciones que Israel tenía que cumplir. Ahora, recuerde que los 10 mandamientos fueron escritos, ¿cómo? Leímos,
por el dedo de Dios y fueron escritos ¿dónde? En piedra. ¿Y dónde tenían que ser puestos? En el arca. La ley ceremonial fue escrita por Moisés y fue puesta al lado del arca. Leamos esto cuidadosamente. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 a 26. Y cuando acabó Moisés de escribir estas palabras de esta ley, ahora, ¿quién escribió? Moisés. En un libro, y no en tablas de piedra. En un libro, hasta concluirse las palabras, pero dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, el libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y que esté allí por testigo contra ti. Ahora, recuerden esto cuidadosamente, grábenlo en su memoria. Es bueno grabar la palabra de Dios en la memoria. Uno tiene que estar adentro del libro de la ley, afuera, y sirve como un testimonio contra nosotros, un testigo contra nosotros, la ley ceremonial. Así que esta ley nos dice algo acerca de nosotros. Bueno, correcto o incorrecto. Nos dice que somos pecadores. La ley, los 10 mandamientos, nos indican, definen lo que es el pecado. Pero esta ley nos dice cuál es nuestra parte en esto. Y nos indica a una solución. Hay 2 leyes distintas. Una estaba en las tablas de piedras puestas en el arca y escritas con el dedo de Dios, y la otra fue escrita en un pergamino, el libro de la ley puesto al lado del arca. Ahora, la ley moral está en la Biblia, los 10 mandamientos que en Santiago se llama la ley real, es llamada la ley de libertad. No es la ley de esclavitud, la ley de libertad. Les diré algo, si todo el mundo en este planeta guardaría los 10 mandamientos, todos seríamos libres, ¿correcto? Porque usted podría salir de la casa, entrar en su coche, sin tener que poner el seguro, ni siquiera tienen que prender el motor, solo pisa el acelerador y se va. No necesitaría una llave y no tendría que tener miedo a la noche, sin mirar a la izquierda o a la derecha o a nada o a nadie que vendría a pegarte en la cabeza. Usted sería libre si todos obedecieran la ley de Dios, ¿correcto? ¿Sí o no? Ok. Éxodo 31 dice, la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Deuteronomio nos dice que fue puesto dentro del arca. Primera de Juan 3, versículo 4 y al 8 y Romanos 4 dice que la ley existió antes del pecado. ¿No dijo acaso que donde no hay ley no hay transgresión? Y Adán y Eva transgredieron, entonces debe haber habido una ley, ¿cierto o no? Bueno, Romanos dice que el blanco de la ley es de revelar el pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado, Deuteronomio 5:22 y Salmos 19:7 y Romanos 7 y muchos otros textos dicen que la ley es completa, es perfecta, es santa, es justa y es buena. Es lo que dice acerca de la ley de Dios. Y Salmo 111, versículos 7 al 8, dicen que los mandamientos son afirmados eternamente para siempre. Miremos a la ley ceremonial. Es llamada la ley de los mandamientos que contenían las ordenanzas. Efesios 2:15, Hebreos 9 y 10. Fue escrita por Moisés y fue puesta en el libro de la ley, Deuteronomio 31. Acabamos de leer esto. Fue puesta al lado del arca, no en el arca, Deuteronomio 31, 24, 26. Y fue dada después del pecado. Después del pecado. Gálatas 3:19. La ley fue agregada por la transgresión. Así que la transgresión requiere una ley. Así que otra ley fue agregada por la transgresión. Por eso tenemos 2 leyes. Una es la ley ceremonial y la otra es la ley moral. Y el propósito era para revelar el remedio para el pecado. Levítico 6:1, 6 y 7 y Juan 7:29 y Mateos 27:51. Es una ley temporal y caducará. Se quitará. Ahora, debemos saber muy bien de qué ley estamos hablando y debemos entender los 2 lados de la cuestión. Porque en la Biblia simplemente se usa la palabra ley por las 2. Y tienen que darse cuenta, según el contexto, si se está hablando de la ley moral o de la ley ceremonial. Difícil. Y uno se puede confundir bastante si no conoce la definición que acabamos de mencionar. Tiene que saberla exactamente. Así que es así como era. Había una ley moral que se encontraba adentro del arca
Y arriba del arca había una cobertura de oro llamada, en inglés, la cubierta de misericordia. Es una cosa maravillosa. Ya regresaremos a esto en un momento. Y luego el libro de la ley, escrito por Moisés, con todas las leyes ceremoniales, puesta al lado del arca. Ahora, hay 4 evangelios escritos en la Biblia. Son los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y las personas se preguntan, ¿por qué se repiten las historias? ¿A qué sirve? Bueno, hay mucho. Porque cada uno de los evangelios es un poco diferente. Mateo habla acerca de Cristo el Rey. Marco habla de Cristo el Salvador. Y Lucas habla de Cristo el hombre. Y Juan habla acerca de Cristo el divino. Así que ahí tiene todos los aspectos de la divinidad. Ahora miremos a los 5 libros de Moisés y veamos. Vamos a ver. Génesis es el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención. Así que Cristo está ahí también, explicado. Éxodo, Cristo nuestro santuario. Y estaremos tratando sobre este tema después. Increíble, hermoso. Levíticos, Cristo nuestro sacrificio. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿El Cordero representaba a quién? Representaba a Cristo. Así que Levíticos es Cristo como nuestro sacrificio. Números, el libro de Números, es Cristo como nuestra guía. Y Deuteronomio es Cristo como nuestra recompensa. Así que los 5 primeros libros de la Biblia nos dan un plan de salvación en forma de bosquejo. Nos hablan de la ley y la ley ceremonial, nos hablan del remedio para el pecado. Y como el remedio está en una persona, todos estos asuntos tratan con un solo individuo. Y este es Cristo Jesús. Veamos si podemos encontrar esto. Génesis capítulo 26, versículo 5. Un texto fascinante. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren, hay personas que dicen que los mandamientos les pertenecen solo a los judíos y fueron dados en el Sinaí, en los 10 mandamientos, en tablas de piedra. ¿Correcto o no? Bueno, ¿qué leyes y estatutos guardó Abraham, pues? Esto era antes que los judíos. Obviamente, él obedeció a los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos, si existían entonces, fueron desde el principio. Pero como el ser humano es olvidadizo, se le dieron en tablas de piedra otra vez para posteridad. Y Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Jesús dejó un ejemplo. Él obedeció los mandamientos. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él se refiere aquí al antiguo Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, y contenían la ley de los 10 mandamientos. Así que ni una jota ni una tilde sería removida. Esto incluye los 10 mandamientos y los profetas. Todo lo que se ha dicho por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Entonces puede ver que Jesús no vino a cambiar nada, sino que vino a cumplir. Él es el cumplimiento de la ley ceremonial. Él es la solución al pecado. Y Él vino porque la ley de los 10 mandamientos nos había condenado a todos nosotros a la muerte, pero Él vino a hacer justicia, a pagar el precio. Así que en la cruz la justicia y la misericordia se juntaron. Increíble. Jesús dice, pero es más fácil, eso es Jesús que está hablando, que pasa en el cielo y la tierra para que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, versículo 17. ¿Ven que la ley permanece, sí o no? Ok, así que aclaramos esto. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Algunas personas dicen, no puedo guardar la ley de Dios, es imposible, es imposible. Es imposible. He tenido pastores que me han dicho lo mismo. Pastores que me dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios, que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. De hecho, de que los mandamientos han sido eliminados. Y le dije, pastor, deme su esposa, la necesito esta noche. Y él dijo, ¿qué quiere decir? Pues le dije, bueno, si no hay mandamiento que diga no adulterarás,
Y me dijo él, no quise decirlo así. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo explica? Está bien, si asesino a su hija, está bien eso. No quería decir eso. Entonces, bueno, no se debería matar. Aquí podemos citarlos a todos ellos, los mandamientos. ¿Los quieren? Pero ellos no los quieren. Así que o están aquí, o están presentes o no presentes. El Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. Y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Quiénes? ¿A todos quién? A todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. Obediencia. Así que si usted tiene un evangelio sin la obediencia, entonces tiene un evangelio a medias. Está mal basado. Va a ser inestable y se va a caer. Ahora, veamos esto. A lo que realmente lo sorprenderá. La ley en el Nuevo Testamento. Mateo 4:10 o Apocalipsis 19:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mírenlo por ustedes mismos. Está ahí, en el Nuevo Testamento. No estoy leyendo el Antiguo. Aquí, 1 de Juan 5:21, Hechos 17:29. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es el segundo mandamiento. 1 de Timoteo 6:1. Que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si leen Marco 2, 27, 28, Hebreos 4:4, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí. Honra a tu madre y tu padre, tu padre y tu madre. Mateo 19, 19, Efesios 6, 1 al 3. No matarás, Romanos 13, 9, Santiago 2, 11. No adulterarás, Mateo 19, 18. No robarás, Romanos 13, 9, Efesios 4, 20. No dirás falso testimonio, Romanos 13, 9. No codiciarás, Romanos 7, 7. ¿Está la ley ahí, sí o no? ¿En el Nuevo Testamento, sí o no? Sí. ¿Permanece la ley? Absolutamente sí. No toquen la ley de Dios. Fue necesario que Dios muriera porque la ley todavía permanece. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era la simiente? Acabamos de hablar acerca de esto ahora mismo, Jesús. Y hubo una ley que fue agregada por la transgresión, o a causa de la transgresión. Ahora, piensen bien, damas y caballeros, piensen. La transgresión requiere que haya una ley, ¿cierto? Así que leámoslo un poco diferente. Digamos, hubo una ley agregada porque otra ley había sido transgredida. ¿Es eso lo que dice? Muy bien. Entonces, ¿qué ley fue transgredida? Los 10 mandamientos. ¿Y qué ley fue agregada por la transgresión? La ley ceremonial. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, la solución al problema fue añadida porque el problema había sido creado por la transgresión de la ley. Simple, así es. Entonces, la tuvimos la ley desde el principio. Este hombre de aquí, su nombre era Caín, y él dijo, no voy a obedecer. Haré obras con mis propias manos. Hay muchas personas que dicen eso. ¿Sabía eso? Increíble. Y Abel dijo, el Señor dice, trae un cordero porque el cordero representa al Mesías que vendrá, que morirá en mi lugar y derramará su sangre. Y yo confío en los méritos de la sangre del cordero. ¿Fue salvado por la gracia o por obras? Por gracia. Entonces, ¿la gracia ya existía en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo eran salvadas las personas en el Antiguo Testamento? ¿Guardando los mandamientos o por gracia? Por gracia. ¿Hay algo que ha cambiado? No. Y yo soy el Señor que no cambio, dice el Señor. Yo soy el Señor y no cambio. Veamos la ceremonia que tuvo que ser representada. Aquí está el santuario que tuvo que construirse de acuerdo a especificaciones precisas. Había una pared blanca de lino blanco alrededor. Había una entrada que se llamaba la puerta. Y cuando uno entraba allí, había un altar de sacrificio. Y si avanzaba más, había una fuente de metal, que es una pila de agua. Y se entraba en el primer aposento, el primer tabernáculo, y había candelabros. Y en el otro lado había una mesa de panes. Y en el medio había un altar de incienso. Y si entraba al segundo aposento, detrás de ese, habían los 10 mandamientos en el arca cubierta por 2 querubines. Eso es lo que había. Tomemos una mirada a este texto. Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Era un símbolo de lo que Cristo iba a morar entre su pueblo.
¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Hebreos 8, versículo 5. Todo de acuerdo al modelo, ni una jota, ni un poquito, no mueva nada. Debe ser exacto. Dios es muy exacto. Por eso le dijo exactamente cómo debía ser construido. Cada pequeño detalle, y cada pequeño detalle es importante. Y a nadie le importa leerlo. O eso era el Antiguo Testamento. Pero lo que pasó en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra admonición. Así dice Pablo. Así que será mejor que nos aseguremos de leerlo. Bueno, todos estos pilares, el Señor dice que son una copia del tabernáculo en el cielo, en el templo en el cielo. Y dice, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, en mi casa. Entonces el pilar simboliza los redimidos. Es interesante. Y se necesitaba dinero para pagar la construcción, y cada persona tenía que pagar un precio de redención. Y era el mismo precio para los pobres o para los ricos. Así que era, y si bien recuerdo, 1/4 de shekel de plata, y cada uno tenía que pagarlo. Y Jesús vino y envió a sus discípulos a pescar el dinero de redención de la boca de un pez. ¿Se acuerda de esa historia? Y hubo suficiente para pagar para 2 de ellos. Jesús está dispuesto a pagar el dinero de la redención por ti. Ahora, ese era el símbolo. Las bases del santuario, y cada uno tiene que ser partícipe, tiene que pagar, tiene que dar algo. Y aquí había una puerta afuera, una puerta. Y esta puerta estaba cubierta con material de 4 colores. Tenía morado o púrpura, tenía rojo, tenía azul y tenía también color blanco. Y había un hilo de oro. Morado es el color de la realeza, rojo es el color del sacrificio, y azul es el color de obediencia, y el blanco representa el color de la justicia. Esos son los aspectos de Cristo. Y por si acaso, si usted quiere tener el morado, tiene que mezclar el rojo y el azul. Entonces, el sacrificio y la obediencia hacen realeza. Increíble, es hermoso. Jesús dice, yo soy la puerta, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si no entras por esa puerta, Él dice, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús es la puerta. Esta puerta, había solo una. Y después había otra por aquí. Y esta era llamada el portón. Y esta se llamaba la puerta. Y tenía el mismo material. Y después había otra adentro que tenía el mismo material con los mismos colores. Así que Cristo es identificado con la puerta y con los colores. Y con el velo que está entre el primero y el segundo aposento. Y si viene por aquí, la primera cosa que encuentra es el altar de sacrificio. ¿Qué se hacía ahí? Un sacrificio. ¿Y quién representa ese sacrificio? Representa a Cristo. Entonces el lino blanco alrededor es la justicia de Cristo. Cuando se entra por la puerta, en otras palabras, cuando acepta la salvación por medio de Cristo, entrando por la puerta, y se queda envuelto por la justicia de Cristo. Hermoso. A eso se le llama justificación. Y se encuentra frente al altar de sacrificio, y hay un cordero. Y es testigo del sacrificio del Hijo de Dios en símbolo para quitarle los pecados, sus pecados. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:8 dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El ministerio de Cristo solo pudo empezar en el cielo una vez que el terrenal estaba completo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el tabernáculo terrenal, al sacerdote no le estaba permitido entrar al primer aposento hasta que el sacrificio
se había hecho. Había un cordero y había un carnero de consagración. El cordero representa a Cristo al principio de su ministerio y el carnero representa a Cristo al terminar su ministerio. Y si el carnero de consagración era sacrificado, al sacerdote se le permitía después entrar al lugar santo. Y la Biblia nos dice que Cristo no entró con la sangre de corderos o carneros, pero con su propia preciosa sangre. Entonces, este servicio tenía como una garantía de la venida del Mesías. ¡Qué hermoso simbolismo! Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: miren, es una copia del celestial. Hebreos 8:5.